medio. Vamos a tratar de ver un poquito más acerca de la fisiopatología de lo que es la hiperplasia prostática para entender realmente qué es o por qué están los síntomas urinarios y cuál es el tratamiento más racional que podemos darle. En relación a la próstata como tal, pues aquí vemos los cambios que va teniendo con la edad, ¿verdad? Generalmente nosotros hablamos de hiperplasia prostática y lo asociamos a ciertos rangos de edad. Y aquí vemos que entre los 20 y los 30 años el peso normal de la próstata es de 20, más o menos, ¿sí? Gramos. Y así va cambiando con la edad hasta llegar a los 80 años, donde estamos hablando de un rango de peso pues muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es 80, alrededor de los 90 gramos o más, ¿sí? Ese es lo que llamamos hiperplasia prostática. ¿Dale? No contesta. No. Hago hincapié aquí en la 5-fosfodiesterasa. Desde luego parte es el comercial de Cialis, ¿verdad? Que maneja inhibidores de 5-fosfodiesterasa, pero es muy importante hablar de estas isoenzimas. Las isoenzimas condicionan el flujo sanguíneo a diferentes partes de la vía urinaria. Originalmente se manejaron pues para la próstata, pero estamos viendo que encontramos fosfodiesterasa en el músculo liso, en los vasos sanguíneos, en la vejiga, en uretra, en la próstata, en los cuerpos cavernosos, en el músculo estriado del esfínter uretral externo. ¿Qué importancia puede tener esto o qué nos interesa esto? Pues muy sencillo, ¿verdad? Las fosfodiesterasas hacen que los vasos sanguíneos estén permanentemente contraídos. Eso limita el flujo sanguíneo. Entonces, los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como vasodilatadores, hacen que esos vasos se relajen y permiten el paso de sangre. Entonces, curiosamente, pues como todas las cosas en medicina, se fueron dando algunos hallazgos. El Cialis 5 o el Tadalafil, que originalmente se dio para manejo de disfunción eréctil, sobre todo en una dosis de uso diario, se utilizaba pues para que el paciente no tuviera que tomar el Tadalafil en pago por evento, ¿verdad? Hoy salió un conejito, me tomo mi Cialis y fuego sobre el conejito. Ahora yo puedo tomar un medicamento todos los días y estoy perfectamente funcional todo el tiempo sin necesidad de estar dependiendo de una pastilla. Pero curiosamente aquí sucedió una cosa muy chistosa. Muchos pacientes de edad, estamos hablando de por arriba de los 60 años, dejaban el tratamiento y la pregunta era, oiga, ¿qué no le funcionó? No, doctor, dice, el problema es que me tomo las pastillas y todo el tiempo ando así, dice, y pues mi esposa ya no quiere, ¿verdad? Cuando llega uno a la perfecta armonía sexual, o sea, cuando uno no puede y la señora no quiere, pues todo está perfecto, pero ahora el señor sí está teniendo erecciones, aparte de solucionar su problema de la próstata. Entonces, eso dio margen pues a que se le diera un nuevo uso a los inhibidores de 5-fosfodiesterasa para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Ahora, ¿para qué sirve la próstata? La pregunta, aparte de pues para servir para pagar el abono del coche y otras cosas de esas, pues tiene otros usos, ¿verdad? La próstata es una de las partes fundamentales para que haya una gran diferencia en la cuestión de infecciones urinarias entre el varón y la mujer. Entonces, ayuda en la secreción de líquidos seminales alcalinos, contiene iones que van a favorecer la maduración del espermatozoide, pues capacitándolo en su movilidad. Por otro lado, neutraliza las acidez de secreciones vaginales y funciona como preventivo en infecciones urinarias. Todas esas funciones tiene la próstata. Inflamarse con la bicicleta. Ajá. Inflamarse con la bicicleta, etcétera, etcétera. La culpa de la bicicleta. Yo no dije que bicicleta. Bueno, esta diapositiva también se vuelve importante, porque se había vuelto una rutina que el paciente de más de 50 años... Pero me interrumpa, Doc, están patrocinadas su plática por lo visto. Sí, ya pasamos la diapositiva. Eso ya.
diapositiva que no había problema de conjunto de intereses, que estamos autorizados por usar a Lilia. Bien, les decía, en relación a la sintomatología, se tenía el vicio de que todo paciente más de 50 años que llegaba, oiga, me arde para orinar y tengo un poquito de molestia, la próstata. Y ya no se le interrogaba más y ya se etiquetaba como prostático o como prostatismo, se le llamaba antes. Realmente sabemos que los síntomas prostáticos tienen que ver con el almacenamiento de la vejiga, con problemas obstructivos y con sensaciones posmiccionales, que incluyen una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos la urgencia, la nocturia, la frecuencia y la incontinencia en algunos pacientes. Esto tiene que ver con la vejiga, tiene que ver con síntomas de almacenamiento. Una mujer de cierta edad va a tener muchos de estos síntomas, aunque no tenga próstata, obviamente, ¿verdad? Los problemas obstructivos es el retardo, ¿verdad? Se dice que el paciente prostático tiene que hacer tierra para orinar. Algunos no me lo podrán decir, yo todavía no llego a eso, pero se recargan así en la pared y empujan, ¿verdad? Eso es hacer tierra para que agarre. No tiene nada de malo. Decía el maestro Schultz de la médico militar, dice, es un síndrome, dice que es viejito, chorrito, zapatitos. Así es. Por eso es la tierra, para poderse uno sacarlo para atrás, ¿verdad? Para no mojarse los Los directores de la Mega son una basura, es una porquería, porque empiezan desde el suelo los idiotas. Así es, ¿no? Y no pueden hacer tierra. O sea, el lado. La otra cosa es esta, ¿verdad? El pujo. O sea, un empujito, ¿verdad? El chorro, en vez de salir como presión hacia adelante, sale hacia abajo ya sin fuerzas y de repente parece que ya terminó, no terminó, ¿verdad? Hay otro chorrito, el chorro traicionero que se refleja en el pantalón y el goteo terminal, ¿no? Y esta sensación de muchos pacientes que orinan una vez, orinan otra vez y siguen teniendo deseos de orinar. Entonces, todo este complejo forma lo que se llama en inglés LUTS o en español síndromes del tracto urinario inferior. Esos son los síntomas, pues, que nos hablan de un problema de hiperplasia prostática. ¿Dale? Sí. Entonces, actualmente se sabe que estos síntomas, ¿sí?, se pueden agravar en algunos casos, puede coexistir con infecciones. El cáncer de próstata se manifiesta por la misma sintomatología. Puede haber trastornos neurológicos. En la mujer es muy frecuente la vejiga hiperactiva. El hombre puede tener la misma situación de vejiga hiperactiva, ¿verdad? Puede haber algunas otras alteraciones de tipo neurológico. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson seguramente va a tener manifestaciones urinarias. En fin, hay otras patologías que no forzosamente es de hiperplasia prostática. Entonces ya vamos haciendo varias cositas, ¿verdad? El paciente que llega con síntomas de prostatismo, no hay que decir, pues es la próstata y ya nos quitamos del problema, sino hay que prestarle un poquito más de atención para tratar de encontrar otras cosas. ¿Vale? Esta es otra de las cosas, ¿verdad? La ventaja de la urología. Fíjense cómo va, cómo está la población en México. Aproximadamente tenemos en un total de 112 millones de gentes, pues el 50%, un poquito más del 50% son hombres. Y si se fijan, de ese 50%, 8 millones, ¿sí?, van a ser pacientes que van a estar por arriba de los 50 años. Y esta perspectiva de vida se va incrementando. Se dice que para dentro de algunos años esta población va a ser mucho más de pacientes adultos por arriba de los 50 años. Quiere decir que las hiperplasias prostáticas van a abundar, ¿verdad? Yo siempre le dije a mi hermano que hiciera urología. O sea que entre los internistas, los cardiólogos y los urólogos vamos a partir del pastel en la medicina, ¿verdad? Los pediatras van a quedar fuera de juego. ¿Qué pasa? Ya no va a haber niños. Podemos invitar a los urgenciólogos, ¿verdad? Porque también van a chavos no tienen lana. Pues sí, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que tenemos. ¿Vale? Ahora, alguna vez lo platicábamos con el doctor Moguel,
en los problemas de disfunción eréctil en pacientes de edad, pues definitivamente era la punta de un iceberg. Muchas veces un paciente con disfunción eréctil por abajo tenía un problema severo que podía generar inclusive en un problema de síndrome coronario agudo. Actualmente sabemos que la disfunción eréctil pues también se asocia con los síntomas urinarios. Este es un estudio muy interesante, ¿verdad? El estudio de envejecimiento masculino, donde están tomando alrededor de 12,000 pacientes en hombres de entre 50 y 80 años. Entonces vemos que las escalas de los síntomas de prostáticos, International Prostatic Symptoms, y el IFE, ¿verdad? Ese sí es bueno, ese IFE, ¿verdad? El índice de la función eréctil, coinciden los síntomas de urinarios del tracto inferior bajo con problemas de disfunción eréctil, ¿vale? Y por eso es que, ¿sabe qué, doctor? Perdón que, ¿usted qué grado alcanzó? Coronel. Eso fue preventivo, porque uno ve a los generales, pues, a los generales en la calle, pues, águilas acá, ¿no? Sí. Y sus barras de diplomado Estado Mayor, y uno no toma en cuenta que cuando llega el águila se cae el pájaro. Así es, ¿no? Son águilas caídas. Son águilas que... Así es. Entonces, fíjense esta gráfica. Aquí tenemos el índice de disfunción eréctil en diferentes rangos de edad. Entonces, entre los 50 y 59 tenemos un 30, en el 60 tenemos 55 y entre los 70 y 79 tenemos un 76. Damos la que sigue y la que sigue. Ok. Entonces aquí tenemos cómo se entremezcla esa población. Arriba tenemos el grupo de edad de disfunción eréctil, el grupo de prevalencia de hiperplasia prostática, y aquí tenemos la combinación de ambos. Entonces, como vemos, van de la mano cada uno de este tipo de problemas. Pues podemos hablar de problemas de edad, problemas de envejecimiento. ¿Dale? Bien. Entonces, ya entrando directamente a lo que es la próstata, pues anteriormente los libros de anatomía mencionaban que había un lóbulos laterales, un lóbulo posterior, un lóbulo medio, un lóbulo anterior. Actualmente, gracias al desarrollo del ultrasonido, específicamente del ultrasonido transrectal, que va a ser recomendado próximamente para nuestros pacientes, la próstata se dividió en zonas anatómicas. Esas zonas anatómicas hablan de una zona periférica, habla de una zona central y de una zona transicional. Esto es muy importante. Dijeran, bueno, pues la bola crece pareja, pero dentro de su estructura celular, el cáncer se desarrolla en las glándulas periféricas, son diferentes y se comportan de diferente manera. Entonces el cáncer se desarrolla en la zona periférica, y en la zona central, que es la que crece alrededor de la uretra, se desarrolla la hiperplasia. Si nosotros hacemos un ultrasonido transrectal y encontramos un nódulo hipoecoico en la zona periférica, tendrá 80% de posibilidades de ser cáncer. Si lo encontramos en la zona central, esa misma zona se convierte automáticamente en un 5% de posibilidades de ser cáncer. Entonces, esa es la importancia de la anatomía actualmente, ¿vale? Y ahí tienen ustedes lo que va pasando, ¿verdad? Ven la uretra prostática, la próstata alrededor, vemos cómo va creciendo la zona central. Aquí tenemos más y aquí tenemos más. Si ustedes se fijan, la zona periférica únicamente es rechazada y la zona central comprime directamente lo que es la uretra prostática. ¿Tal? Y esa es una vista endoscópica. Cuando nosotros hacemos una endoscopía, tenemos una referencia que es muy importante. Esta es el vermontano, es la desembocadura de los conductos deferentes. De aquí para abajo es zona prohibida. Cuando hacemos resección transuretral, esta es el límite inferior. ¿Por qué? Porque abajo de esto está el esfínter uretral interno. Si yo por alguna cosa me paso, la posibilidad de que le pegue al esfínter uretral interno y deje un paciente incontinente va a ser mucha. Y aquí vemos los lóbulos laterales. Esos lóbulos, si yo introduzco el resectoscopio, pues veo la longitud que van a tener. Y de ahí puedo ir haciendo mi resección transuretral. ¿Dale? Sí, pero
Bien. Ahora, ¿qué pasa con la hiperplasia prostática? Si yo la dejo a su libre evolución, ¿qué va a suceder? Pues el paciente puede decir, no hay problema, pues me acostumbro a levantarme 5 o 6 veces en la noche, me acostumbro a orinar para no llenarme los zapatos, y si pues traigo pañalitos, pues si se me anda goteando la orina. Sin embargo, esto es una situación que se ve frecuentemente con hiperplasia prostática. ¿Qué pasa? Al haber una obstrucción al libre flujo de la orina por debajo de la vejiga incrementa su capacidad de contracción, su fuerza. Para que los riñones filtren, para que saquen la orina, debe de existir una presión de 0 dentro de la vejiga. Cuando el paciente va a orinar, generalmente genera una presión hasta de 40 centímetros de agua, y entonces viene el vaciamiento de la vejiga, se cierran los ureteros, momentáneamente se para la filtración del riñón. Al terminar la misión se quita la presión y sigue el filtrado. Cuando hay una hiperplasia prostática, cuando hay un problema obstructivo en la base de la vejiga, ¿qué sucede? El músculo de la vejiga, el detrusor, se hipertrofia y vamos a tener una cantidad de presión dentro de la misma vejiga, permanente, persistente. Esa presión va a condicionar hidronefrosis, va a condicionar que el riñón se vaya dilatando cada vez más y nos puede llevar a la insuficiencia renal. Al haber orina residual, hay precipitación de las sales que contiene la orina. Vamos a encontrar cálculos vesicales. Ojo, ¿verdad? Muchas veces el paciente viene por un cálculo vesical, pues es bien fácil, y hace una cortadita y saca la piedra, pero si no quita una obstrucción, ese paciente va a estar en problemas, seguramente va a ser un segundo cálculo. Las infecciones urinarias también son muy importantes. Normalmente desde que nacen, las mujeres tienen más infecciones urinarias. En las bebés se ven más frecuentemente las malformaciones congénitas, la bebé que juega la niña que juega en el piso, ¿verdad? Que se sienta prácticamente sobre su vejiga, entonces tiene más infecciones urinarias. En cambio el varón se va libre, ¿verdad? No tiene infecciones urinarias tantas en la niñez ni en la etapa adulta, pero en el momento en que llegan a cierta edad, cuando ya hay problemas prostáticos, ahí se emparejan, ¿sí? Entonces, esas son las complicaciones de la próstata a largo plazo. ¿Dale? Por otro lado, pues toda la gente que ha visto pacientes con problemas de hiperplasia prostática, seguramente ha visto esto, ¿verdad? El abuelito, vamos de viaje a tal lado, y se sube el abuelito en el coche, no, va a ir el viejito, se va parando cada media hora y va el carro y avanza unos cuantos kilómetros, y, párate, se baja el viejito, ¿verdad? Se va a los matorrales y media hora después se vuelve a subir al coche, ¿no? Y otra vez. Entonces hay alteraciones en la sociedad, ¿verdad? Y lo empiezan a cortar. El paciente que se orina o que tiene manchas de orina, se siente mal, huele a orina, entonces por un lado el paciente que se levanta 5 o 6 veces a orinar en la noche, seguramente en la mañana va a estar muerto. Tiene que suspender la cirugía. Pues sí, ¿no? Porque le tiemblan las manos y está todo fregado. Entonces todo ese tipo de problemas, pues desde luego que no solamente es una repercusión en el modo de vida, sino que pueden inclusive condicionar decremento en esa vida. ¿Vale? Ahora, veamos pues poco a poquito a lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué se produce la hiperplasia prostática y cómo podemos asociar los síntomas? Entonces aquí ven una serie de cosas, ¿verdad? La proliferación de células, un ambiente androgénico alterado, hay predisposición genética, la reducción de los niveles de óxido nitroso, el incremento de la roquinasa, hiperactividad autonómica y disminución en la perfusión sanguínea secundaria a aterosclerosis isquémica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el óxido nítrico? El óxido nítrico se empezó a estudiar precisamente a partir de la función eréctil. La guía que hace que se relaje el músculo liso es el óxido nítrico, ¿verdad? La disminución del óxido nítrico
favorece que las células prostáticas proliferen, ¿sí? Con la presentación de problemas obstructivos. Entonces, si nosotros inhibimos, ¿sí?, la producción de dióxido nítrico, entonces esos pacientes que tienen disminuida esa sustancia van a tener hiperactividad vesical. Esto explica por qué muchas pacientes de edad vienen con nosotros con síntomas urinarios muy sugestivos de prostatismo y obviamente pues no tienen próstata, precisamente porque con la edad se disminuye la producción de óxido nítrico, ¿sí? Todo esto del óxido nítrico tiene un efecto en la disminución del endotelio, ¿verdad? Y eso es lo que nos condiciona pues parte de los síntomas urinarios, ¿vale? Esta es lo que nos explica lo que pasa dentro de la próstata con el cambio de hormonal. A mí siempre me llamó la atención, si ya vio a los maestros que decían que la hiperplasia prostática tenía que ver con la cantidad de testosterona, y entonces decía yo, bueno, ¿y por qué no les da más problemas a los jóvenes? Se supone que la persona de edad tiene una disminución en los niveles de testosterona normalmente, pues ¿por qué no sucede eso? Porque a los viejitos es a los que les pega. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? La testosterona, para poder actuar a nivel de la célula, tiene que convertirse en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona activa una serie de factores de transformación, factores de crecimiento, factores de muerte. En el paciente joven, el nivel de dihidrotestosterona mantiene cierto equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular. Con la edad del paciente, este nivel, esta interacción de esos grupos de transformación se altera y entonces sucede esto. La proliferación celular ya no es tanta como en este tiempo por la acción de las hormonas, pero la muerte celular se daña más. Entonces empieza a presentarse el crecimiento de la próstata, da la hiperplasia prostática. ¿Qué pasa con la roquinasa? La roquinasa se ha estudiado últimamente, ¿verdad? Está involucrada en la regulación adrenérgica, en la contracción del músculo liso, en la próstata y en otros vasos deferentes. Entonces, esto provoca, ¿sí?, un incremento en la contracción del músculo liso de la próstata y del pene, con un posterior proceso obstructivo de vaciamiento vesical y disfunción eréctil. O sea, al haber más contracción del músculo liso, el paciente tiene más problemas para vaciar la vejiga y tiene, pues lógicamente, por eso la diapositiva donde veíamos la coexistencia de disfunción eréctil con síntomas prostáticos, pues ahora ya suena más lógico, ¿verdad? Porque este tipo de problemas nos va a dar esa situación al vaciamiento. ¿Vale? Actualmente se habla de esto, de una aterosclerosis pélvica. Esa hipoperfusión sanguínea crónica de la vejiga, de la próstata y del pene, pues da mayor riesgo de síntomas urinarios bajos. La disminución de la transmisión de señales del óxido nítrico relacionadas con la edad causada por disfunción vascular y da hiperactividad vesical. ¿A nosotros en qué se traduce esto? Pues se traduce a veces en reclamaciones. Viene un paciente con un problema prostático, nos cuesta uno y la mitad del otro convencerlo de que se opere. Señor, usted necesita operarse porque está teniendo muchos problemas, orina 10 veces en la noche y pues no, está mal. Y por fin a las de 1000, ¿verdad? Después de 80,000 consultas, el paciente accede a operarse. Lo operamos, una cirugía, quedamos bien contentos. Le hicimos una resección transuretral de esas de libro, quedó así la pared limpiecita, y el paciente viene al mes, doctor, sigo igual, sigo orinando, y a madres, voy cada media hora, haz la vejiga, le damos un poquito de depositor, lo empieza a tomar y el paciente sigue igual. ¿Qué pasó, verdad? Pues todo esto, o sea, la sintomatología no está condicionada única y exclusivamente por la bola.
por la próstata que está ahí metida, sino por todos estos factores. Entonces, si yo quiero un tratamiento racional de todo ese problema, tengo que tomar en cuenta todo esto. Entonces, probablemente le tenga que dar un inhibidor de 5-fosfodiesterasa, que es un vasodilatador, pues para combatir eso. Probablemente le tenga que dar un relajante del músculo liso de la vejiga. En fin, tengo que hacer un tratamiento completo. No es tan sencillo como ya lo operé, ya fregamos, ¿no? Entonces, eso pues es lo que nos ha cambiado todos estos conceptos. Sí, Lo que hace rato platicábamos usted y yo, este tipo de multifactorialidad, ¿no? Eso también me da la impresión de que hace que se parezca mucho a la enfermedad inflamatoria pélvica. Así es. Así es, de hecho hubo varios estudios cuando salió sildenafil para el manejo de algunos problemas en mujeres, problemas pélvicos, algunas disfunciones, sobre todo en la disminución en la producción de lubricación de la vagina. Varias gentes utilizaron el sildenafil para manejar ese tipo de problemas, aumentaba la vascularidad a ese nivel y eso condicionaba una mejoría en ese tipo de problemas. Pero sí, vuelvo a repetir lo mismo, es importante eso. O sea, no puedo concretarme a hacer un solo tratamiento, un tratamiento, una monoterapia, sino tengo que tomar en cuenta muchos factores para poder tener éxito en el manejo de ese paciente. ¿Vale? ¿Vale? Pues básicamente esto es lo que tenemos de acuerdo a las guías de manejo de este tipo de pacientes. Entonces, las pruebas recomendadas, desde luego, historia clínica, las escalas, hay una escala que es la de síntomas internacionales prostáticas, ahorita la voy a mencionar más a detalle, ¿verdad? Esta escala es, generalmente se aplica en el consultorio del paciente, en el consultorio, no la aplica el médico, se le pide al paciente que la llene, ¿sí? El examen físico, incluyendo el examen rectal, ¿verdad? Digital rectal. Se le pide examen general de orina, se le pide antígeno prostático y se le pide al paciente que nos haga un diario miccional. Esto es básico, esto no es cambiable, esto tiene que ser, ¿verdad? Y estas son pruebas recomendadas, cuestionarios validados, el diario miccional, si ustedes lo pueden hacer es bueno, ¿verdad? Y estas son pruebas opcionales. La uroflujometría es una prueba pues utilizando los equipos de urodinamia, es muy sencillita, ¿verdad? Consiste en ver una curva de vaciamiento vesical. Normalmente esa curva les dan una cubetita, se coloca sobre un sensor y se le pide al paciente que orine, entonces va a ser en 1 minuto, va a tener su tiempo de vaciamiento en esta forma, como si fuera una campana. La parte máxima de flujo se le llama Qmax, entonces van a ver ustedes en algunas historias clínicas, el Qmax es de 40, el Qmax es de tanto. Eso me indica cuánto es lo máximo que el paciente orina en un determinado momento. Entonces de ahí yo veo si por ejemplo tengo esto así, prolongado, más de 2-3 minutos y aquí va bajando y aquí se queda. Entonces esto ya me dice, el paciente tiene un problema grave, hasta al vaciar su vejiga, pues se tardó más de 1 minuto y su Qmax máximo fue de 20, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un paciente que tiene un problema obstructivo. Hay otros pacientes que van a hacer esto así, muchos piquitos, y entonces pues es lo que se llama la orina intermitente, ¿verdad? El viejito que ya orina a chorritos. No tenemos el equipo de orinar. ¿Y el antígeno prostático que hace? ¿Es total? Lo pedimos total, de primera intención, y en algunos pacientes, cuando el antígeno prostático está por arriba del valor normal, pero no rebasa los 10, pides una diferencial libre y conjugada. ¿Se puede hacer? Sí. Se puede hacer una prueba de botear cocholatas. Ya se no sé. Pues ponen las cocholatas. Y luego. ¿Para arriba? Atinándole. Sí. ¿Cuántas botellas? Esto, No, pues, las de también metal de las cervezas, Sí. esas son por De la Coca-Cola. perdón, de las Coca-Colas. también como decía Gabriel García Márquez, ¿verdad? Orinar al cuello de la botella, a ver quién le atinaba. En fin, hay muchas. Pues, esas son opcionales. ¿Qué sabe? Se valen, pero son opcionales. Entonces, dale. Entonces, les decía, el cuestionario de síntomas
Básicamente son 7 cuestiones. Está calificado de 0 a 5. Entonces ahí dice, durante el último mes me tuve que levantar a orinar en la noche, y ya usted 2, 3, entonces eso es el puntaje que le da. A veces me es difícil iniciar la misión, siempre, casi siempre, nunca, en fin, es un cuestionario ya preestablecido. Los valores son de hasta 35 es lo máximo, entonces menos de 7 es leve, entre 8 y 20 son moderados y más de 20 son severos. Así a grosso modo mucha gente lo usan como guía y le dicen, si tienes una puntuación leve, podemos manejar, ¿verdad? Como dicen los gringos, watch and wait, ¿verdad? Velo y espérate, dale alguna serie de recomendaciones y ahí la llevas. Si es moderado, aplica el uso de medicaciones, generalmente ahorita vamos a ver el tipo de medicamentos, y si es severo, definitivamente se recomienda la cirugía. Es ese más o menos a grosso modo. ¡Ay! Ay, carajo, como peor. ¡No! Sí. Voy a tener pesadillas. Bueno, el examen digital rectal pues sigue siendo una parte importante. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo no lo hacemos? El examen digital rectal en las mejores manos, más bien en los mejores dedos, tiene un 10% de certeza diagnóstica. ¿10? Sí. Quiere decir que el 90% no lo voy a poder, no me va a servir de nada. ¿Por qué? No, olvídese Porque de hay hacer otras estudio. partes que no tocamos. Olvídese. Y además, otra olvídese cosa de que les hacer dije hace estudio. rato muy importante, la hiperplasia es alrededor de la uretra, entonces no me va a permitir tocar mucho. Ahora, Qué si bueno yo, escuchar eso. si yo tengo un paciente que viene conmigo y me trae un antígeno por arriba de valores normales, ¿sí? Ese paciente con la pena, ¿verdad? Pero marcha. Así hay que hacerle tacto rectal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un antígeno elevado y a la hora de hacerle el tacto, por aquí le toco un nodulito, pues ya me está orientando hacia la posibilidad de tener un cáncer de próstata, ¿verdad? ¿Sí? Si tengo un paciente con mucha sintomatología urinaria, paciente que viene, no, pues es que me levanto tantas veces y todo lo demás, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces, ¿por qué le voy a hacer tacto rectal? Por todo lo que decíamos, ¿verdad? Que hay otros factores que me pueden dar la sintomatología. Entonces ahí sí le meto el dedo y digo, tengo una prostatita chiquita, aguas, tiene otro. Lo vimos con el paciente, ¿te acuerdas el que teníamos como el que se operó ahora que vino el láser? Troy, un paciente joven con una sintomatología de 20 veces al día orinaba, ¿no? Cada hora. Pero tiene una diabetes insípida. Así es. Bueno, aparte de eso, le hicimos el tacto, ¿ves? Para poder visualizarlo, y una prostatita prácticamente de tamaño normal. Inmediatamente pensamos otra posibilidad, hicimos una electrografía retrógrada, y el problema de él no era la próstata, era una estenosis de uretra. Se operó su estenosis de uretra, el paciente anda. Y parece que esa estenosis ha sido secundaria a la poliuria. Pues- Creo que lleva 3 años con poliuria y polidrisis. Pues sí, Una pero poliuria de tiene... ese 20 que se litros. tomaba De los 20 20 litros. 20 litros se tomaba 20 litros. Sí, no, entonces, ese paciente... No. Y el paciente venía convencido a operarse de la próstata. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso también ahí es el tacto rectal, ¿verdad? En algunos pacientes, pues podemos hacerlo para descartar algún problema de tipo neurológico, ver el tono del esfínter, etc. ¿Dale? Ni así me convenció. Pues, entonces, de acuerdo a esto, el manejo puede ser observación, terapia médica, manejo quirúrgico y intervención no quirúrgica. ¿Dale? Entonces, la observación es una opción viable en muchos hombres y el riesgo de progresión es pequeño. Paciente con poca sintomatología, una próstata pequeña, un antígeno prostático que no vale la pena hacerle un tacto, pues podemos pedirle que disminuya el consumo de irritantes, ¿verdad? Que tomen líquidos, ya no, que dejen de tomar líquidos a determinado tiempo, en fin, una serie de medidas, yo le llamo de vida saludable. Con eso ese paciente la puede ir llevando y que se siga checando periódicamente, ¿vale?
Entonces, disminuir ingesta de líquidos, evitar o moderar la ingesta de alcohol y café, readaptación de la vejiga, el uso de... Se le pide al enfermo que se acostumbre a orinar con tiempo. La vejiga es uno de los órganos que más fácilmente se puede educar. ¿Sí, doctora? Los que toman cervecita. Está dentro del alcohol, doctora. Pero no tiene nada malo la cerveza. Pero Sí. como que Se puede tienden tomar. más Es antidiurética. a Se puede tomar de 2 medias, pero no 2 caguamas, o sea... Digo, inhibe la antidiuresis la cerveza. porque Media generalmente 2 metros. generalmente nos caían allí en urgencias los que se habían estado tomando cervecitas y luego no podían orinar. Que Sí, no podía orinar. ahí hay 2 factores en esa cosa. Si son pacientes ya con un problema ya bien establecido, el alcohol es irritante y eso puede condicionar la retención aguda. Pero si el paciente, por otro lado, muchas veces no quiere ir a orinar, ¿verdad? O sea, está muy a gusto tomando y se aguantan y se contractura el esfínter externo y el interno y ya después no pueden orinar. Esa es una retención aguda. Pero Así normalmente es. la cerveza lo que hace es que orinar con frecuencia. Así es, ¿no? Inhibe la antidiurética, ¿no? Eso siempre escuché yo. Yo Y además pensé- aumenta el volumen de líquido y jala agua Sí, de afuera, o sea, claro que sí, ¿verdad? Y dicen los enfermos, no, si cuando me echo mi cerveza, orino así como agua transparente, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, Pensaba que era como un caldo de cultivo, ¿no? La cervecita para alguna infección que trajeran por ahí. No, de manera. no. No, en ese caso. No, La cerveza es La estéril. levadura, las levaduras, a la hora de pasar por el estómago, Pero no orinas se cerveza. degradan. dependiendo la cerveza, o sea. No, No. doctora, a ver. No orinas cerveza. Para empezar, no entra cerveza, eso Pero- va a quedar en el intestino. Claro, no orinas cerveza. Ujú. No se me Bueno, ocurre si, una manera en que. si le es ponemos bacteria. una sonda por arriba y le ¿Y por qué le echamos pasa la cerveza? para abajo, ¿no? Bien, Al revés. hay medicamentos que pueden agravar los problemas vesicales. Dicen que diciembre es buenísimo para los urólogos. Allí en el centro, aquí no, porque no hace calor. Entonces, porque en diciembre hay más gripas. Entonces, los medicamentos, la efedrina, todos los antigripales, definitivamente cierran el cuello vesical y agravan mucho los problemas urinarios. Algunos antidiarreicos, sobre todo los que tienen atropina, que tienen ese tipo de medicaciones, también pueden causar retención aguda de orina. El estar mucho tiempo sentado, el andar en bicicleta, sí, también agrava los síntomas. Lo que pasa es que luego le ponen cosas al sillín ahí para manejar el adulto. No, es que algunos lo recomiendan. Es que el sillín, la forma que tiene, es para lastimar la próstata. Pero si se pone algo para masajeársela por dentro mientras va pedaleando, pues entonces se evita la sintomatología. Eso es lo que debe hacer. No, hay unos asientos Para especiales masajear. para que no se lesione tanto la próstata. No, y además de eso, a la hora de frenar, pues no se va uno se lleva uno la Se bicicleta. detiene. Se lleva uno la bicicleta agarrada. ¿Verdad que sí? Pero no se frena tanto. Bien, los objetivos de tratamiento, y ya esto es lo que corresponde pues al manejo, nada más de observación. El tratamiento médico a corto plazo Frena 2 es veces. mejorar los síntomas urinarios, mejorar el flujo urinario y mejorar la calidad de vida. Y a largo plazo es que esos síntomas que yo mejoro se mantengan, ¿sí? Evitar la progresión, mantener un buen flujo urinario, disminuir el volumen prostático y disminuir el riesgo de retención aguda de orina y de cirugía. Esos son mis objetivos a corto y a largo plazo. ¿Dale? Estos son la medicación que nosotros tenemos disponible actualmente. Los alfa bloqueadores, los inhibidores de 5-alfa reductasa, las terapias combinadas y la fitoterapia. ¿Cuál es el chatarra? Ahorita muy pegado. Ya no se Dale. usan los antiestrógenos, ¿verdad? No, Eso quedó atrás. sí, Eso se usó. tiene riesgo de... Lo que pasa es que no, Sí. lo que pasa es que lo siguen usando. Lo siguen usando, no, a mí Mire. me toca no rara vez ver pacientes con infarto o un paciente con una tromboembolia pulmonar masiva
Porque sí, todas estas cosas favorecen El cáncer de próstata se manejaba antes con dietilmetilvestrol, medicamento barato, donde quiera lo podía conseguir, una maravilla, pero se dejó de usar precisamente por pero el riesgo de... digamos, ojalá la mayoría lo hayan dejado de usar, pero sí usan. Sí, desde luego, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que son los alfa bloqueadores. Entonces ahí encabezando la lista está la alfusocina, la doxazocina, la tamsulosina, la terazocina. Entonces bloquean estos receptores en próstata, uretra y vejiga. Con esto se relaja el músculo liso. Esto proporciona un alivio prácticamente entre 24 y 48 horas de que el paciente los empieza a tomar. Se relaja la próstata y el paciente puede orinar adecuadamente, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, aumentan el flujo urinario, el paciente orina y sale y dice, ah, caray, como ya trae mucho, no, ¿verdad? Ya está, hace espuma cuando va al baño, ya, en fin, mejora todo esto. Ojo, no influye en el crecimiento prostático. Esto, el uso prolongado de este tipo de medicamentos, ha dado lugar a aumento de cirugía abierta en la próstata. ¿Por qué? Porque como van aliviando los síntomas, la próstata crece, 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 y cuando el enfermo empieza otra vez a tener problemas, síntomas, viene en la madre, ¿verdad? Tiene un prostatón de este tamaño que no es susceptible de resección transuretral. ¿Y entonces qué hago? Pero tranquilo, para eso tenemos ya el láser, ¿verdad? La enucleación transuretral de próstata con láser, para eso la tenemos. Esté tranquilo. Entonces, y por ende, ¿verdad? Estos pacientes están bien 2, 3, 4 años tomando su medicación y de repente, toma la cachetón, me hacen una retención aguda de orina y me encuentro una próstata grande. Ese es el riesgo, pues, de estos medicamentos. No cumplen el principio de a largo plazo. ¿Y qué porcentaje pueden llegar a presentar? Pues es un buen porcentaje. Ahora, como repito, pues si uno los maneja en un momento dado combinado, se mejora eso. Aquí tenemos estos dos, son inhibidores de la 5-alfa reductasa. Son dos, el dutasteride y el finasteride. El finasteride inhibe la 5-alfa reductasa a nivel de la próstata y de la vía urinaria baja. El dutasteride actúa a nivel de todo el cuerpo, entonces pues inhibe los dos tipos de alfa reductasa. El problema de estos medicamentos es que estos sí tienen cierta estimulación hormonal. Entonces la síntesis disminuyen el efecto androgénico, disminuyen el crecimiento prostático, disminuyen el volumen prostático y disminuyen la obstrucción. Cuando se usa uno solo, tienen un pequeño problema. El periodo de latencia para que el medicamento se note a veces es hasta de 3 meses, 4 meses. Entonces el enfermo le estamos dando un medicamento que le está costando alrededor de los 1,000 pesos, 1,000 y pico de pesos, es lo que cuesta el abodar, y pues se lo toma y dice, oiga, pues yo estoy igual, doctor, ya tengo 3 meses tomando lo mismo y yo sigo con los mismos problemas. Entonces lo ideal es combinar esto con esto. O sea, combinar esto con esto. Y de hecho ya muchos medicamentos como alfusocina salen ya en combinación con el finasteride, ya vienen en presentaciones conjuntas. Entonces, normalmente si uno quiere manejar médicamente a un paciente, le pide que tome esto y que tome esto. Esto le va a quitar los síntomas inmediatamente y esto va a hacer que la próstata disminuya de tamaño. Ahora, ¿cuánto disminuye? Los estudios han mostrado que tomando este tipo de medicamentos, la próstata disminuye, pues en 2 años de tratamiento, disminuye alrededor de 20, 25 gramos, que sería lo que uno haría con una cirugía transuretral en promedio. Entonces, después de eso, pues ya no se utiliza, creo que se da un buen tamaño, entonces algunos estudios han dicho esto. Hay otra situación con este tipo de medicamentos, y es la del cáncer de próstata. Los estudios demuestran que si el paciente toma este tipo de medicación,
tiene menos incidencia de cáncer de próstata. El problema es que cuando los pacientes tomaron esto y tienen cáncer de próstata, el cáncer de próstata es más agresivo. Sí, por el tema del andrógeno. Pero Sí. entonces sí está relacionado. Ah, pero Sí. estás hablando de hiperplasia. Digo, Sí. con la hormona. Sí, estamos hablando de hiperplasia, no, pero son asociaciones, porque alguna vez salieron algunos, cuando salió el finasteride, algunos autores empezaban a sacar de que prevenía el cáncer de próstata. Sí, pero a mí me habían dicho que no tenía mucho sentido cuando decían que los andrógenos son los que provocan la hiperplasia. Sí, en jóvenes la de hidrotestosterona, al contrario, en el joven no hay hiperplasia. Entonces, Por eso, pero ya vimos el mecanismo, lo veíamos en lo otro, o sea, sí, la hormona juega cierto papel. Entonces, si tú disminuyes la cantidad de hormonas que van a entrar a la próstata, ¿sí? Entonces, estas enzimas, la 5-alfa reductasa, lo que hace es agarrar la testosterona que está aquí, la bloquea que se convierta en dehidrotestosterona y de esa manera no entran hormonas a la próstata. pero la de hidrotestosterona es la que mejora, se supone que aumenta la proliferación, no la muerte celular. Es que, En el joven. mira, aquí tengo unos estimulantes de las células y acá tengo los que causan la muerte. Los dos dependen de la dehidrotestosterona, pero estos son menos lábiles a la ausencia de dehidrotestosterona. Entonces estos dependen más. Entonces si yo bloqueo la dehidrotestosterona, disminuyo la proliferación de las células, ¿sí? Y la muerte pues prácticamente permanece igual. Si yo permito que, o sea, si yo dejo que haya testosterona, voy a tener más proliferación celular y voy a tener la misma cantidad de muerte. Entonces, al yo disminuir la proliferación celular, disminuye el tamaño de la Quitar próstata. proliferación. Así es, eso es lo que hace la dehidro. Y bloquea, o sea, si la testosterona, yo le puedo dar testosterona a alguien, si no se convierte en dehidrotestosterona por la acción de estas medicaciones, no entra a la próstata. Por eso cuando salieron, mucha gente decía, no, pues eso es como una castración. O Sí, sea, pues, no le entra testosterona a la próstata. Pero no entra a otro lugar tampoco. Así el es. paciente va a tener No, síntomas. va a tener testosterona libre afuera, circulando, no en la próstata, pero afuera. sí. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Estás tomando el Yo también. No, yo estoy tomando el Chatral. Entonces, aquí tenemos pues lo que decíamos hace rato. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción de la vía urinaria inferior? Bueno, por un lado tenemos un componente dinámico que es el tono simpático que me impulsa todo a la contracción, y por otro lado tenemos la presencia mecánica. Y ahorita nos hemos enfocado más que nada a este tratamiento y se nos ha olvidado ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los alfa bloqueadores? Ya vimos la parte buena y ya vimos y estos son los efectos contrarios, ¿verdad? El chatral, la tamsulosina. Desde luego el chatral tiene la ventaja que es el que menos tiene efectos adversos. Entonces, la tamsulosina, por ejemplo, pues todos ellos dan cefalea, dan náuseas, dan mareo. Esto es muy importante, por eso se le recomienda al paciente que lo tome en la noche ya cuando se vaya a acostar, porque sí les da en Sí, por ahí se va a levantar a orinar. Sí, se da su... Pero en el día muchos pacientes lo toman, algunos no se les advierte, lo toman en la mañana y andan toda la noche. Ay, me caigo, ¿verdad? Y esto es muy importante, siempre hay que advertírselo al paciente. Pues si no, seguramente a los 2-3 días de que se lo empezó a tomar va a venir, oiga, pues, ¿qué me hizo? ¿Qué le pasa? No, pues ya no he hecho nada, pues, ya No sale. y no sale nada, dice un chorrito. Y entonces sí es importante advertírselo a los Pero es pacientes. transitorio. Ese es por algo. No. Es por algo. Abre el cuello vesical y por eso produce la eyaculación retrógrada. Decía pues que la fluoxacina, el chatral, tiene menos efectos colaterales que los otros. Por eso pues algunos se recomienda pues. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con los inhibidores de 5-alfa reductasa? Lo que te comentaba, bueno, aquí tienes la testosterona.
Entonces la 5-alfa-reductasa, ¿sí? Lo que hace es transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces estos medicamentos, el finasteride te bloquea uno, la tipo 1, y el dutasteride te bloquea los dos. Entonces por eso el dutasteride se supone que es el mero picudo, ¿verdad? Entonces aquí hay testosterona libre, pero adentro de la próstata no hay dihidrotestosterona, por eso se utilizan, ¿vale? Sí, ya entendí. No afecta las demás funciones, se supone que no. Se supone que no, ¿verdad? Pero definitivamente, dale. Entonces, aquí está, ¿verdad? Estos son los efectos de los Entonces, inhibidores. Sí, da una disminución de la libido. Da una disminución de la libido. Puede condicionar en algunos pacientes disfunciones. ¿Puede cambiar la libido? Que Sí. cambien mis Por deseos. eso son nosotros. Ginecomastia y trastornos de eyaculación. O sea, la verdad es que no son medicamentos tan ¿Qué tipo de trastornos de eyaculación? eyaculación precoz. ¿Retardada? retardada. Precoz, ¿no? No tanto como precoz, retardada. Sí. Ahora, este es de lo que yo he visto en mi práctica, este es el que más constantemente La he visto. ginecomastia, Sí. Es el que Una más casa me de ha tocado. ginecomastia es Sí, entonces es lo que más me ha tocado, lo que más me ha tocado ver, es probablemente. No tanto trastornos de eyaculación y disfunción eréctil, pues la verdad es que no tanto, pero sí la ginecomastia, ¿vale? lógico. Y esto es lo que le llaman fitoterapia. La fitoterapia en Estados Unidos, lo que le llaman fitoterapia, es una industria que mueve millones, es muy fuerte económicamente. Entonces hay una serie de extractos de planta que van desde la Serenoa repens, las pepitas de calabaza, el nopal, el álamo, en fin, todo esto, ¿verdad? Que tienen mecanismos, no tienen mecanismos de acción, no hay estudios bien controlados acerca de ellos. Siempre que cuando vemos un paciente de próstata, en algunos estudios, hay un estudio muy bonito donde se dejó la hiperplasia prostática a libre evolución. Entonces en ese estudio se vio que más o menos un 35-40% de los pacientes progresaban sus síntomas, ¿sí? Que había otros pacientes que permanecían estáticos, pero que había casi hasta un 17-18% de pacientes que mejoraban sin nada. O sea, estamos hablando de una evolución espontánea. El paciente no se le hacía nada por 3 o 4 años. Entonces, probablemente mucho de esto caiga en ese 20% de pacientes que van a mejorar sin nada. Entonces, probablemente ahí caiga en eso. La verdad, yo el Serenoa repens lo utilizo para los pacientes que tienen prostatitis, que no me animo a darles algo como el finasteride o el dutasteride, que quiero tener un efecto directamente sobre la próstata, pero no quiero darles todos los efectos colaterales. Entonces ahí es donde yo utilizo el Serenoa repens. Los demás, la verdad, no tengo ninguna experiencia. Y es caro, el Permixón que venden aquí es caro, ¿no? ¿Dale? Entonces el modo de acción no es claro, algunos pacientes mejoran, no hay estudios y actualmente pues ya no se recomienda para el tratamiento de la hiperplasia. Hace muchos años, cuando no había nada, el Urogut y el Prosgut que había en las farmacias pues eran el top, ¿verdad? Pero bueno, ¿dale? Es como... Hay lo que se llaman terapias transuretrales de invasión mínima. Se han puesto de moda también, unas van, unas vienen, ¿verdad? Entonces, hay algunos pacientes que no desean tomar medicamentos y que no quieren tratamientos quirúrgicos. El uso de endoprótesis solamente se reserva para pacientes que no son candidatos a cirugía. Un paciente que está muy cateado, ¿verdad? Que ya le hicieron sus estudios y no, ¿sabes qué? Si lo operas, te lo echas. Entonces, ese paciente se le coloca una endoprótesis, es una especie de alambre, se abre, sí, se abre adentro de la próstata y ya.
pero pues desde luego tenemos que complementarlo con todo lo demás, no solamente es quitar el problema obstructivo, ¿dale? Hay lo que se llama incisión transuretral de la próstata, pues así como veíamos los lóbulos laterales y el vermontano, se mete el resectoscopio, pero no se usan las asas de corte, se usa una cuchilla y se hace una incisión en la próstata hacia los lados, de un lado y de otro, donde se juntan los lóbulos laterales con el lóbulo posterior, se corta hasta la cápsula, como si hiciéramos una, valga la comparación, una miatotomía en una estenosis de píloro. O sea, corta uno por dentro sin romper la próstata y de esa manera se disminuye la tensión de la cápsula. Como una... ¿Sí? Con el píloro. Así es. Y desde luego la resección, la prostatectomía abierta se recomienda en pacientes que tienen próstatas grandes. Entonces, se abre la cápsula prostática o se hace a través de la vejiga, se despega todo el adenoma con el dedo, se extrae, ¿verdad? Esa es una. Se puede hacer por vía abdominal. Yo nunca he hecho perineales, nunca me tocó ni ver ni hacer, ¿vale? Y la resección transuretral de próstata, que hasta hace algunos años se consideraba el estándar de oro, ¿verdad? O sea, se introduce un resectoscopio y a través de la uretra se va cortando todo lo que es el adenoma prostático. Se utiliza corriente eléctrica, por lo tanto se debe de utilizar o solución de glicina, que es lo que se usa actualmente, es una solución glucosada. Si se utilizan soluciones electrolíticas, se despolariza y no permite que el resectoscopio corte. Entonces uno de los riesgos de la cirugía transuretral es antes se usaba agua, ¿verdad? Alguna vez fui, cuando recién llegué a Guadalajara, a operar allí al San Martín, ¿no? Un benemérito hospital de esos así, a toda, y yo puse que iba a hacer una resección transuretral y cuando llegué había un locker así pegado a la mesa, y esta madre, ¿para qué, verdad? Y al rato llega la señorita circulante con un camillero y hizo una garrafa de 20 litros de agua de garrafón. Me dice, aquí está para la resección, doctor. ¿De qué? No, pues la idea era subir una cánula una cánula de Yancahue, se metía dentro de allá, se dejaba bajar la manguera acá, y luego le jalaba uno con una jeringa de septo hasta que salía el chorro de agua, y ya le ponía uno su llave para conectarse al resectoscopio, y se usaba agua. Entonces la verdad es que eso pues daba absorción de agua, daba hemólisis, en fin, daba muchos problemas. Entonces actualmente se usa glicina. Entonces el problema o la complicación más grave de todo esto es que muchas gentes a chaleco quieren hacer resección transuretral en próstatas muy grandes y lo único que hacen es cortar pedacitos de tejido de un lado y pedacitos de otro. Ese paciente sangra y seguramente en un año, 2 años va a requerir otra intervención. Entonces debemos seleccionar bien. Si es próstata grande, la hago abierta. Si es próstata de buen tamaño, le hago una resección. Entonces debe tener uno ese criterio para seleccionar. De repente se puso de moda la gasa térmica. Sí, el vapotrodo. El vapotrodo creían que pues se hacía igual que una resección transuretral, pero generaba más energía y vaporizaba el tejido. Entonces el primer problema que hubo ahí fue que casi no dejaba tejido para patología, ¿verdad? Entonces el HIFU se ha estado utilizando, sin embargo, si se fijan, requiere estudios a largo plazo, ¿sí? Y la verdad es que muchos pacientes no mejoran con el ultrasonido de alta frecuencia, ¿vale? Y actualmente tenemos el láser. La cirugía del láser ha venido evolucionando también de mucho tiempo. Anteriormente se utilizaban electrodos de láser que se ponían en la próstata y se conectaban y dejaban así como si hiciéramos una explosión controlada, valga la redundancia. Después vino el que se llamaba Green Light. El Green Light este es el Green Light, ¿verdad? Se conecta, el transductor es como una sonda, genera un haz de rayo láser y uno lo va moviendo así y el haz va dando vueltas y va cortando. Problema, la próstata no es un tubo, es una esfera. Entonces, si yo hago un corte tubular,